hermanos, cuando podemos pensar en la nueva vida que nosotros hemos recibido por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una gran bendición, hermanos. Es un grande privilegio el pensar, el considerar y el meditar. Los creyentes hemos recibido a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pensar, hermanos, que estábamos separados de Dios, en enemistad con Él, y saber, hermanos, que nuestros pecados han sido perdonados. Y jamás el Señor nos traerá cuenta y que ahora somos hechos hijos de Dios. Es para estar agradecidos con Dios, para estar agradecidos con el Señor, y no importa la circunstancia en la cual nos encontremos, amados hermanos, tal vez ahora, pues, pero tenemos ese gozo, ese deseo en nuestro corazón de servirle a nuestro Dios, por los medios que tengamos al alcance, seguir escuchando esa bendita palabra, como un himno dice: jamás me cansaré de escuchar esa bendita historia. Ojalá, hermanos, jamás nos cansemos de escuchar esa historia de amor, ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros, por el cual hoy tenemos comunión con Dios, con su Hijo Jesucristo, con su Santo Espíritu y los unos con nosotros. Así que, hermanos, quiero invitarlos en el nombre del Señor Jesucristo a la segunda carta que escribe el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo a los Corintios. Es un versículo, hermanos, que tal vez hemos escuchado muchas veces, pero que es tan necesario que nosotros podamos considerarlo y meditar en él. Así que dice pues la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. En el nombre del Señor damos lectura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gracias a nuestro Dios por su bendita palabra, y Él nos ayude a meditar, hermanos, en esta hermosa tarde, noche para allá con ustedes. Hermanos amados, cuando consideramos y leemos en la palabra bendita de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, hoy con gratitud en nuestros corazones podemos decir con toda seguridad que usted y yo estamos en Cristo. Hemos creído en el Señor Jesucristo, el Hijo bendito de Dios. Y hermanos, eso nos da una nueva vida. Fíjese que la palabra del Señor dice: nueva criatura es. Es decir, que nosotros hemos sufrido principalmente delante de Dios un nuevo cambio, un cambio espiritual, pasar de un estado en el cual nos encontrábamos, en un estado viejo, y ahora somos hechos por medio de Cristo una nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. Qué bendición es considerar, hermanos, que nosotros, los que estamos en Cristo, los que confesamos al Señor Jesucristo, los que seguimos al Señor Jesucristo, somos hechos nueva criatura. Fíjese que dice aquí la palabra del Señor que las cosas viejas pasaron. Y esto nos trae a nosotros una pregunta. ¿Será, hermanos amados, preguntándonos a nosotros mismos,
¿Será que aquellas cosas viejas que hasta en el momento en el cual nosotros creímos en el mensaje del Evangelio, confesamos al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y le entregamos a Él nuestra vida, ¿será que han pasado aquellas cosas viejas? Aquellas cosas que antes, cuando éramos viejas criaturas, cuando estábamos sin Cristo, sin Dios y sin ninguna esperanza, ¿será que han quedado ya atrás? Y es que la nueva vida del creyente en Cristo, amados hermanos, va más allá de ese cambio posicional espiritual, de ese estado legal que ahora en Cristo tenemos delante de Dios. Pero queremos pensar cómo está la nueva vida de nosotros, los creyentes, cómo está nuestro testimonio, cómo está nuestra vivencia en nuestras familias, cómo está nuestra vivencia en la asamblea local, cómo nosotros actuamos en nuestro trabajo, cómo nosotros nos comportamos delante de un mundo el cual está bajo el maligno. Cómo nosotros actuamos ahora que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. La palabra del Señor pues nos confirma, hermanos, que aquellas cosas, y es cierto que cuando nosotros, hermanos, entregamos nuestra vida a Cristo, hubieron cambios inmediatos en nuestra vida. Hubieron cosas que dejamos, que pasaron juntamente con aquella vieja criatura. Aquellas cosas viejas pasaron también, quedaron ahí. Pero queremos pues pensar cómo estamos nosotros viviendo actualmente. Han pasado tal vez los años, los meses, seguimos nosotros sirviendo con el mismo fervor, con la misma diligencia al Señor que cuando creímos en Él. Y dice aquí pues, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Mire, hermano amado y hermana, el Señor ha hecho en nosotros nuevas todas aquellas cosas que un día, cuando nosotros llegamos a Él, cada uno de nosotros somos conscientes de la condición, de la forma, de nuestra manera de actuar pasada, cuando llegamos a Cristo y Él nos hizo nuevas criaturas. Qué bendición es pensar en ello. Cómo el amor de nuestro Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo cambió aquella mente que traíamos de acuerdo a la carne. Cómo el Señor hizo ese cambio de mente en nosotros a través del Espíritu Santo. Y es que, hermanos, en verdad, cuando nosotros estamos en Cristo, más adelante vamos a ver algunas características. Fuimos sellados, fíjese, por el Espíritu Santo de la promesa. He ahí que todas las cosas fueron hechas nuevas, porque el Espíritu Santo, día con día, momento a momento, por medio de la palabra bendita de Dios, hace nuevas todas las cosas. Queremos también observar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, capítulo que vamos a dar lectura es el capítulo 3, versículo también 3. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino
de Dios. Gracias al Señor por su palabra. Hermanos, acá podemos considerar en relación al texto inicial que hemos dado lectura, cuando allá aquel hombre de los fariseos llamado Nicodemo viene a Jesús y dice que aquel hombre vino de noche, tal vez porque no quería ser visto por aquellos hombres fariseos entre los cuales él era contado. Pero vino al Señor Jesucristo y el interés pues de Nicodemo, que vino a Jesús y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos cómo Nicodemo, hermanos amados, él sin duda alguna observó aquellos milagros que el Señor Jesús hacía en aquellas tierras. Y dice, pues sabemos que has venido de Dios, porque si no, no pudieras hacer estas cosas. Pero la respuesta del Señor Jesucristo, amados hermanos, es: de cierto te digo. Fíjese que cuando el Señor Jesús usa estas palabras, de cierto, Él está refiriéndose a una verdad absoluta. O en otras palabras, podemos pensar que el Señor Jesús le dijo: verdaderamente te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, la nueva vida de nosotros los creyentes empieza cuando confesamos al Señor Jesucristo, cuando nacemos de nuevo, cuando hemos sido hechos nuevas criaturas. Ahí ese nacimiento precioso espiritual de nosotros, los que ya estamos en Cristo, los que ya gozamos del perdón de nuestros pecados, los que hemos sido redimidos y lavados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Cuando el Señor dice, pues verdaderamente te digo que el que no naciere de nuevo, apreciable amigo, tal vez familiar de alguno de nuestros hermanos, ¿usted se ha preguntado si ya nació usted de nuevo? ¿Cómo está su vida delante de Dios? Porque dice la palabra del Señor que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tal vez usted, apreciable persona, puede estar pensando, bueno, pero a mí en donde me han enseñado me dicen que puedo entrar al reino de Dios de otra manera. Pero acá, conforme a la palabra bendita de Dios, usted debe nacer de nuevo. Debe usted ser nacido de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Si usted no nace de nuevo, como nosotros por la gracia del Señor hemos nacido de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios y mucho menos puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué necesidad tan grande, pues, la del hombre, la de la mujer, la de algún joven, alguna señorita que pueda estarnos escuchando? La necesidad del hombre de poder nacer de nuevo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No vaya a pensar, apreciable persona, que tal vez como pensó allá Nicodemo, ¿cómo puede el hombre siendo viejo entrar al vientre de su madre? No, la palabra bendita de Dios se refiere a ese nacimiento espiritual.
No importa cuántos años tenga usted, 20, 30, 70. Es necesario que usted nazca de nuevo, que comience esa nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. La necesidad del nuevo nacimiento, ¿por qué es tan necesario, hermanos? Queremos pensar en ello porque un día nosotros estábamos lejos, vivíamos conforme a la carne, pero por la gracia del Señor Jesucristo y la misericordia de Dios, fuimos llamados de aquella lejanía en la cual nos encontrábamos. Fue necesario, hermanos, que nosotros reconociéramos nuestros pecados, nuestra condición de miseria espiritual delante de Dios, nuestra bancarrota espiritual, y saber que era necesario nacer de nuevo. Allá el libro del profeta Isaías dice en el capítulo 64, verso 5 y 6 de la siguiente manera. Dice así la palabra bendita de Dios: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Una interrogante. 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermanos, cuando leemos estos pasajes, nos recordamos pues de la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Dice la palabra: porque pecamos y en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Puede ser la pregunta que usted tenga en su mente, apreciable persona. Usted podrá ver su vida y usted podrá preguntarse, bueno, ¿por cuántos años he perseverado en el pecado? ¿Podré acaso ser salvo? Mire la bendita palabra de Dios, como un día llegó a nosotros y hemos tomado esa nueva vida en Cristo Jesús. Sí. Nosotros también un día estuvimos perseverando en el pecado. Y tal vez nos preguntábamos, ¿podremos acaso ser salvos? Pero ahí estaba el Señor dándonos aquella palabra, diciéndonos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí las palabras benditas de nuestro Dios diciendo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Puede usted alcanzar la salvación, apreciable persona? Usted tal vez puede pensar, y yo en algún momento, amados hermanos, en aquella ignorancia de la mente, podríamos pensar que nuestras obras, nuestras acciones, con eso era suficiente para poder, como dicen muchas personas acá en nuestro medio, alcanzar aunque sea 1 metro de cielo. Con eso, dice alguien que hace una buena obra, con eso ya gané el cielo, aunque sea un pedacito. Pero cuando la palabra bendita de Dios viene a nuestra vida, dice que somos como suciedad. Y nuestras obras como trapos de inmundicia. Pero hermanos, acá nos damos cuenta de que nosotros no podíamos agradar a Dios, pero hubo alguien que sí. El Señor Jesucristo se presentó sin pecado, varón perfecto,
acepto a ofrecer aquella obra, aquella ofrenda en su cuerpo, llevando él nuestros pecados, y por él fuimos aceptos delante de Dios. Dice también Colosenses 1:21 que nosotros éramos extraños, hermanos. Estábamos lejos. Usted tal vez se siente extraño, apreciable persona, lejos, pero el Señor hoy, aún en su misericordia y en su paciencia, ofrece vida eterna, ofrece el perdón de pecados, ofrece al hombre ser librado de aquel día de la ira que ha de venir. Fíjese que Efesios capítulo 2, versículo 3, dice la palabra del Señor de esta manera: entre los cuales, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nos damos cuenta por la palabra bendita de Dios, amados hermanos, cómo era nuestra vida vieja, cómo era aquel hombre conforme a la carne, cómo éramos nosotros en aquella vida pasada, aquella vida antigua, lejos de Dios. Dice la palabra que entre los cuales también nosotros éramos en otro tiempo. Ahora, por la gracia bendita de Dios, ya no. Pero estuvimos ahí. Así como usted, apreciable amigo, apreciable persona, pueda estar todavía ahí, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y note esto, dice que nosotros antes éramos por naturaleza hijos de ira, mas ahora no, hermanos. Nos ha dado, ahora somos hijos de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio tan grande! Después de ser hijos de ira por nuestra naturaleza, ahora no. Ahora hemos sido recibidos, hermanos, como hijos. Lo mismo que los demás. ¿Quiénes son aquellos demás? Aquellos que aún no han entregado su vida al Señor. Aquellos que por mucho tiempo han escuchado la palabra de personas allá con nuestros hermanos en Tupiza, allá en Bolivia. ¿Cuántas veces usted ha escuchado el evangelio? ¿Cuántas veces usted ha escuchado de los sufrimientos del Señor Jesucristo en la cruz por sus pecados? Pero ¿ha retrasado usted aquella decisión? Por lo tanto, usted sigue siendo por la naturaleza hijo de ira. Pero el Señor hoy le ofrece ser hijo de Dios. Hermanos, veamos lo que dice el evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan. Y después vamos a pasar a unas características de nosotros los creyentes en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a contemplar por la palabra, amados hermanos, que es la que nos enseña, la palabra bendita de Dios, la que nos edifica. ¿Cómo nosotros somos ahora considerados en esta nueva vida? San Juan capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra del Señor: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Nosotros, hermanos, que hemos creído, ya no somos condenados. Ya no. Nosotros que hemos creído en el Hijo bendito de Dios, nosotros que hemos recibido al Señor, su palabra, nosotros dice que ya no somos condenados. Pero dice la palabra que el que no ha creído ya ha sido condenado. Aquel hombre que se aferra a aquella vida antigua, aquel hombre viejo, aquella vida de pecado, vive en condenación. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único que nos ha dado vida nueva y que nos ha quitado de la condenación, y hoy estamos viviendo por su gracia. Hermanos, vamos a ver, después de esta meditación acerca del momento de nuestra nueva vida, de nuestro nuevo nacimiento, de la condición en la que estábamos y en la que está todavía el hombre que sigue rechazando al Señor, ahora vamos a ver algunas características o algunos cambios que nosotros los creyentes hemos tenido ya en nuestra nueva vida. El primero, hermanos, es un cambio del estado espiritual. Y queremos ver acerca de que ahora, hermanos, nosotros los creyentes en nuestra nueva vida hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y lo vamos a confirmar por medio de la palabra bendita del Señor, hermanos, en el capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo nos sentimos, hermanos, al poder contemplar estas palabras dadas por medio de Dios a través de su Santo Espíritu? ¿Cómo se siente usted en su corazón? ¿Cómo me siento yo en mi corazón al saber que a todos, hermanos, a todos nosotros los que ya hemos recibido al Señor Jesucristo, a los que creemos en su nombre, Él nos dio la potestad o el derecho, hermanos, de ser hechos hijos de Dios? Fíjese que pensamos, hermanos, cuando nosotros en nuestra vida material tal vez hace falta el padre o la madre, o hemos visto muchos casos hoy en día de aquellos niños abandonados, aquellos niños que sus padres los han dejado abandonados en las calles, en los basureros. De verdad duele el corazón ver cómo el hombre en este tiempo ya no tiene sentimientos en su corazón. ¿Cómo se siente aquel niño que ha sido abandonado, aquel niño que anda perdido? Sin duda alguna triste, sin dirección. Pero hermanos, cuando alguna familia viene y adopta a aquel hijo, lo recibe en el seno del hogar, le da aquel que ha sido abandonado un hogar, es recibido aquel niño o aquella niña. Sin duda alguna hay alegría, hay gozo en el corazón, porque tal vez después de estar allá en las calles padeciendo necesidad, ahora ha pasado a ser adoptado por aquella familia, goza de un padre, de una madre,
y han suplido aquellas necesidades. Ahora, hermanos, consideremos nosotros. Andábamos también perdidos. Andábamos sucios. Andábamos sin rumbo en este mundo. Pero cuando nosotros, hermanos, por la misericordia de Dios, por su gracia, recibimos aquella palabra bendita de Él, escuchamos acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos dio el Señor la potestad, después de andar perdidos, después de andar haciendo lo que al Señor le desagradaba, ahora Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él, hermanos, ha suplido toda nuestra necesidad. Porque no somos así nosotros como padres. Nosotros como padres procuramos cubrir las necesidades de nuestros hijos. Pues cuánto más Dios, hermanos. Dios, aquella necesidad tan grande que nosotros teníamos de recibir el perdón de nuestros pecados, que es lo más importante. Dios nos hizo ver esa necesidad, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y perdonó nuestros pecados. Nos recibió en su gracia, en su misericordia. Qué privilegiados, hermanos. Qué gratitud debe haber en nuestros corazones para con Dios. Porque siendo inmerecedores de esa adopción, siendo inmerecedores de ser hechos hijos, Él nos dio esa potestad. Vamos a ver qué nos dice la carta que se escribe a los Romanos, capítulo 8, versículo que vamos a ver es del 15 en adelante. Dice la palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo, hermanos, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice el 17, también herederos. Hermanos, cuando vemos nosotros que no habemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, no. El Señor nos ha dado el espíritu de adopción para que ya no seamos esclavos otra vez. Sí, esclavos, pero del Señor Jesucristo. Para ya no estar en temor. ¿Cómo estamos viviendo nosotros, hermanos? ¿Será que hay temor en nuestros corazones todavía? Ya no debe haber temor. ¿Por qué? Porque al ser nosotros, al haber recibido esa adopción espiritual en nuestra nueva vida en Cristo Jesús, todos aquellos pecados negros, manchados, rojos como el carmesí, han sido perdonados. La palabra de Dios dice que son echados en las profundidades del mar. Y cuando el Señor perdona nuestros pecados, hermanos, Él se olvida. No es como nosotros, que nosotros perdonamos, pero decimos, yo perdono, pero no olvido. El Señor no, hermanos, el Señor ha perdonado nuestros pecados y se ha olvidado de ellos. Ya no hay temor en nuestros corazones, porque sabemos que ya no hay condenación para nosotros, los hijos de Dios. No como allá otras sectas dicen que todos son hijos, que Dios no va a destruir este mundo porque todos son hijos. No, hermanos. Vemos por la palabra que somos hijos los que hemos recibido
y hemos creído en el Señor Jesucristo. Los demás son criaturas. Dice pues la palabra que, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, hermanos. Y mire esta expresión del apóstol Pablo, por el cual clamamos Abba, Padre. Hermanos, qué privilegio es saber que por esa adopción usted y yo podemos con esa confianza en el Señor Jesucristo llamar a nuestro Dios Abba, Padre. Podemos saber y tener la seguridad de que Dios es nuestro Padre, de que nosotros somos sus hijos. El Espíritu mismo, hermanos, refiriéndose al Espíritu Santo, dice que da testimonio. Fíjese, no es el hombre el que da testimonio, es el Espíritu mismo el que da testimonio a nuestro espíritu, a nuestra vida, de que somos hijos de Dios, por medio de la fe, por medio del nuevo nacimiento que vino a través del agua, que es la palabra bendita de Dios. Dice pues que somos hijos de Dios, hermanos, y mire lo que dice la palabra: y si hijos, también herederos. ¿De qué? De la vida eterna con Cristo nuestro Señor. ¿Qué mejor testimonio podemos tener, hermanos, que el testigo o el que da testimonio es el Espíritu Santo, con el cual usted y yo hemos sido sellados? Qué bendición es poder saber, pues, hermanos, que Dios nos ha dado esa paternidad santa. Dios nos ha recibido bajo su misericordia, que somos ahora en el nuevo nacimiento, somos hijos y pertenecemos, hermanos, a la familia de Dios. Qué grande gozo es saber que usted y yo, hermano, amado y hermana, que no nos conocíamos hasta hace unos momentos, pero en el Espíritu, usted y yo ya éramos parte de una familia. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos parte de la familia de Dios. Y qué privilegio que el Señor pues nos dé la oportunidad de conocernos por estos medios. Y vamos a ver también allá la carta que se escribe a Gálatas, a la iglesia en Galacia, hermanos, para confirmar por la Escritura que somos hijos, que usted y yo tenemos ese privilegio, hermano y hermana, esa potestad, ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Vamos a ver el capítulo 4 de la carta que se escribe a la iglesia en Galacia, en Gálatas 4:6. Dice así la bendita palabra del Señor: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esa es una de las características, hermanos, que nosotros como hijos de Dios en nuestra nueva vida tenemos, que ahora somos hijos de Dios. Podemos clamar a Abba, Padre, por medio del Señor Jesucristo. Ya no esclavos del pecado, ya no hijos de ira, ya no. Ahora, hermanos, hijos de Dios y herederos de Dios, pero no por nuestras buenas obras, no por nuestros sacrificios, no por nuestras penitencias, que muchas religiones hoy cargan a sus feligreses de penitencias creyendo que por eso van a obtener la vida eterna.
o el perdón de sus pecados. No. La palabra bendita de Dios nos dice que es por medio de Cristo, hermano. Ese es el único sacrificio en el cual usted y yo hemos depositado nuestra fe, en el cual usted y yo hemos creído, y por eso somos ahora hijos de Dios. Hermanos, queremos también ver lo que sucedió en nuestra vida nueva y cómo es que ahora usted y yo vivimos con esa promesa. Cuando el Señor dijo allá a sus discípulos que no los dejaría solos, que llegando al Padre Él enviaría a ese Consolador. Vamos a ver en el segundo punto, la segunda característica, hermanos, cuando creímos en el Señor, cuando nacimos de nuevo. Fíjese esto tan importante. Hemos sido sellados, hermanos. Y vamos a confirmarlo allá en la segunda carta que escribe el Espíritu Santo a los Corintios por medio de el apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Dice así la palabra bendita del Señor. Vamos a leer el 21, hermanos, para poder entender un poco más. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vamos a ver también Efesios, hermanos, porque nosotros únicamente damos lectura a la palabra del Señor, pero es Dios el que habla. Es Dios el que confirma nuestros corazones por medio de su bendita palabra. Efesios 1, capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué gozo, hermanos, de verdad. Saber que nosotros, hermanos, dice, habiendo oído la palabra de verdad. Pero no solo, hermanos, se quedó ahí en el oír. El Espíritu Santo dice, y habiendo creído en él. Muchas personas hoy dicen, es que a mí como me gusta cuando alguien predica. Y está bien. Pero es necesario, apreciable persona, que usted no solo le guste, no solo usted vaya y escuche, sino que es necesario que usted crea en la palabra que escucha. Y aquel que cree no es aquel únicamente que dice, pues yo creo, pero sigue viviendo allá en la impiedad, sigue viviendo su vida lejos del Señor. Ese no es un verdadero creyente. El que cree, hermanos, es el que se somete a la obediencia de la palabra bendita de Dios. Es el que, a pesar de que vivimos en esta carne corrupta, nos esforzamos, hermanos, para seguir al Señor. Buscamos nosotros agradarle a nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo. El que cree es el que se somete a la palabra, el que está dispuesto, hermanos, a someter su vida a la palabra bendita de Dios. Y usted y yo, que por la gracia del Señor hemos escuchado la palabra de verdad, porque esta es palabra infalible de verdad. Usted y yo, hermano amado, que hemos escuchado el evangelio de nuestra salvación y que hemos creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
Mire qué pasó en nuestra vida espiritual. ¿Qué pasó en aquel momento tan importante de nuestras vidas? El más importante. Dice que usted y yo, hermano, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, queremos compartir, porque el Señor usa este sello del Espíritu Santo en los que somos sus hijos. Dice que el uso del sello, hermanos, era usado o es usado aún en las transferencias de propiedades. Cuando alguna persona transfiere propiedades o usted compra o vende, pone aquel sello que es símbolo, pues, de que aquella propiedad ha sido transferida. Si usted tiene un terreno y le han puesto aquellos sellos, dan garantía, hermanos, de que esa propiedad pasó a ser suya. Era uno de los usos que se le da al sello. Dice, hermanos, que otro uso es que el sello es colocado sobre tesoros, sobre algo importante, fíjese. Dice también que los reyes, hermanos, cuando usaban o enviaban cartas, lo usaban como señal de autoridad. Aquellas cartas debían llevar aquel sello de aquel rey para ver que aquella carta era auténtica, que era de una autoridad. Y también, hermanos, ese sello brinda seguridad. Cuando un documento está sellado, es símbolo de seguridad, de que no es falso, de que ha cumplido con los requerimientos que las diferentes leyes terrenales imponen. Y hermanos, entonces, cuando usted y yo, hermano y hermana, recibimos ese sello del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir en nuestra vida? Quiere decir, hermanos, que nosotros, que antes no éramos hijos, pasamos a ser hijos. Ese sello, hermanos, representa ahora que nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, ahora somos propiedad de Dios. Ese sello, hermanos, nos brinda esa seguridad inamovible de que usted y yo hemos creído, hemos sido sellados y le pertenecemos a nuestro Dios. El sello, hermanos, también va ligado a un precio. Cuando usted compra una propiedad, usted paga un precio para que aquella propiedad sea suya. Y cuando el Señor nos ha sellado, hermanos, es porque Él también pagó un precio por usted y por mí, que lo vamos a ver más adelante. Pero, hermanos, va relacionado a lo que sucedió en nuestra vida, porque usted y yo pasamos a ser propiedad de Dios, así como estábamos, perdidos. Pero esa propiedad que pasamos a ser de Dios, hubo alguien que estuvo dispuesto, hermanos, a pagar ese precio para quitarnos de la esclavitud. Y ese Señor Jesucristo, Él fue el que pagó el precio. Él fue quien derramó su sangre para que usted y yo ahora seamos hechos hijos de Dios. Bien, hermanos, pues debemos de estar muy agradecidos con nuestro Dios, porque
Mire la seguridad que nos brinda la palabra de que nosotros pues hemos sido recibidos por adopción por medio de Cristo y hemos sido sellados. No temamos. Si de verdad, verdaderamente, hermanos, hemos confesado al Señor, hemos creído en su palabra, nosotros, como dijo Pablo, ¿qué pues nos podrá separar del amor de Cristo? La muerte, la vida, las aflicciones. ¿Será que lo que está pasando en el mundo en este tiempo, será que nos podrá separar del amor de Cristo? No. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos esa seguridad de que nada podrá separarnos del amor de Cristo. Esa es nuestra fe. Y aun cuando en el mundo pues hay muchas aflicciones, aun cuando vemos lo que está sucediendo, hermanos, nosotros estamos seguros, confiados en Cristo, confiados en Dios. Y sabemos que lo que acontece únicamente nos confirma, hermanos, que debemos afirmarnos. Erguíos, dice la palabra, porque el día de nuestra redención está cerca. Pero ¿por qué decimos nosotros esto como hijos de Dios? Porque tenemos la seguridad, hermanos. Tenemos la seguridad de que en el Señor hemos sido hechos hijos de Dios. Y que si el Señor hoy viene por su iglesia, pues hoy usted y yo ahí en donde estemos nos vamos con el Señor. Oiremos ese llamado. Esa es nuestra seguridad. Así que lo que sucede en el mundo ya no nos da temor, sino que estamos nosotros confiados en el Señor y Salvador Jesucristo. Veamos, hermanos, para ir finalizando con esta primera parte, hermanos, acerca de lo que allá en la segunda Timoteo se dice acerca del sello. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire, hermano, qué firmeza y qué seguridad la que nos brinda la palabra bendita de Dios. El fundamento, hermanos, sobre lo que descansa nuestra fe, dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Usted y yo tenemos ese sello, lo creemos por fe. No podemos ver ese sello visible con nuestros ojos, pero la palabra nos da testimonio de que hemos sido sellados. Y teniendo este sello, hermanos, dice que el Señor conoce a los que son suyos. El Señor nos conoce a cada uno de los que hemos creído en su nombre. Él sabe quiénes somos. ¿Qué nos pide entonces el Señor? Como nuevas criaturas, como hijos de Dios, apártese de iniquidad, dice la palabra, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así como hemos sido privilegiados, hermanos, así como el Señor nos ha dado ese derecho de ser hijos de Dios, de tener ese sello del Espíritu Santo de la promesa en nuestras vidas, también el Señor nos da esta responsabilidad delante de Él y nos dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que, hermanos, pues gracias a Dios por lo que nos ha permitido en esta noche. Esperamos que nuestros corazones, hermanos, sean afirmados, que gocemos de esa seguridad, de esa confianza que la palabra bendita de Dios nos brinda, y que el Señor nos siga ayudando a permanecer firmes, porque sabemos que
Antes no éramos conocidos, éramos extraños, pero ahora, hermanos, Dios conoce a los suyos. Y a usted, apreciable persona que no tiene a Cristo en su corazón, ¿será que es conocido usted delante de Dios? Pregúntese usted, ¿goza usted de la seguridad de la que gozamos los hijos de Dios? Si no es así, está usted a tiempo. Dios le da la oportunidad para que usted crea y obedezca el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así como nosotros, usted también tenga la oportunidad de ser adoptado por medio del Señor Jesucristo y hecho hijo de Dios, y reciba ese sello por el cual Dios conoce a los suyos.